idea surge de generar un espacio, sobre todo, donde podamos retroalimentarnos con respecto a todos los cambios que están habiendo en el registro y en todo el Poder Judicial. El registro viene atravesando cambios desde hace ya varios años, con el proyecto que se impulsó de la digitalización de todo el registro, que Andrea es como la mamá del proyecto. Entonces, toda la parte que tiene que ver con la parte de digitalización, de la MEP, del uso de la MEP, para que nos organicemos, nosotros lo hemos dividido así con Alejandra. Alejandra va a trabajar hoy día con ustedes todo lo que tiene que ver con los requisitos legales, porque es una de las personas que, o es la persona que más sabe dentro del registro, no una de las personas, sino la que más sabe. Y con Andrea vamos a tomar, si necesitan hoy día, si tienen alguna duda con respecto al uso de la MEP, pero el lunes que viene, que tenemos el otro encuentro, comprometernos a ese espacio. ¿Bien? Esa es la idea. La idea es que nosotros nos llevemos todas las preguntas que sean necesarias, porque en pos de todos estos cambios también está esta mejora continua, que es la que viene impulsando la Corte a través de la Secretaría Administrativa y a través de todos los equipos de trabajo. O sea, hoy nosotros lo que tenemos que atender es las necesidades que tienen ustedes, el usuario y ustedes como usuarios del registro. Los cambios nos generan estrés, creo que a todos, pero si en el balance creo que nos va a terminar favoreciendo frente al plazo del trámite, frente a las facilidades, recién estaba charlando. Bueno, buenas tardes a todos. Conozco la mayoría porque nos vemos en el registro asiduamente. Este espacio es más que nada para hacer un intercambio, porque, bueno, yo también soy abogada, también he litigado, he andado en la calle, entonces como que los comprendo a todos. Y bueno, siempre cuento una experiencia personal de que cuando yo litigaba tenía que pagarle a alguien que fuera al registro porque cada vez que presentaba algo me rebotaban todo. Entonces, escupí al techo y me cayó en la cara porque después seguí escribanía y bueno, y aquí estoy. Me encanta, lo que hago me encanta. Y bueno, y la idea es intercambiar herramientas a los efectos que los trámites sean más ágiles y que salgan definitivos, ¿no es cierto? Que es lo que todos queremos. Aunque no lo crean, el registro también quiere que salga definitivo. Voy a empezar con la parte de, si les parece bien, de las cautelares, de las inscripciones, de las medidas cautelares, embargos, litis, medidas de no innovar, y por qué no una suspensión de todo trámite inscriptorio, que eso no es una cautelar, sino que lo tomamos como una orden judicial. Entonces, empecemos con los embargos. Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que debe contener la rogatoria y la orden judicial, la traba, el decreto del embargo. Como primer lugar, debe estar individualizado el bien inmueble sobre el que recae la medida. Y esto no solo para los embargos, es para todas las medidas, medidas de no innovar, litis, siempre tiene que ir individualizado el inmueble. El inmueble, ¿cómo lo vamos a individualizar? Con la inscripción de dominio. Es la manera más clara de individualizar el inmueble. La inscripción de dominio con con el folio real, con la utilización del folio real como una técnica de registración, es lo ideal, porque en el folio real está determinado
todas las medidas, superficie, nomenclatura catastral del inmueble. No ocurre lo mismo con las inscripciones de folio cronológico personal, que son los famosos libros que tenemos. Entonces, ahí ya cuando estamos en folio cronológico personal, necesitamos una serie de datos que nos consignen. Esto es el número, folio y tomo de la inscripción y el año, por supuesto. Y el departamento en donde se encuentra asentado. Y acá es importante hacer una distinción. Donde se encuentra asentado, estoy diciendo, no donde se encuentra ubicado. Porque puede ocurrir que esté inscrito un inmueble en Pocito, por ejemplo, y tiene una nomenclatura catastral del 04, que es Rawson. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dicen, está en Rawson, en el tomo 5 de Rawson. Y no es Rawson, es Pocito. Y eso, al momento de la individualización, es importantísimo para el registro. Porque nosotros, si ustedes nos ponen Rawson, vamos a ir al inmueble de Rawson. Y si no es el tomo y el folio de Rawson que ustedes me están indicando, ya sea obligatoria como en el oficio, se lo vamos a rechazar. Porque no corresponde a la inscripción de dominio. Hay muchos inmuebles que están inscritos, por ejemplo, tenemos Pocito, tenemos Rivadavia y Capital, ¿no es cierto? Tenemos Sala y Rivadavia, Santa Lucía y Capital, todos que están en los límites, ¿no es cierto? Pueden estar, al haberse modificado los límites de los departamentos, pueden estar ubicados actualmente en un inmueble, en un departamento, pero inscrito en otro. Entonces, eso es importante que lo hagan notar al momento de la individualización. Cuando se trata de inmuebles que están inscritos en el folio cronológico personal, tal vez es necesario que tengamos otro dato para individualizar el inmueble. Porque, ¿qué pasa en esto de cronológico personal? Puede ocurrir que en una misma inscripción exista más de un inmueble. Entonces, es necesario que me indiquen sobre qué inmueble es sobre el que se quiere trabar la medida. ¿Sí? O puede ocurrir también que se trate de inmuebles de folio cronológico, que por ejemplo la Vía Lucrecia, que es terrible, consta de 4 inscripciones y todo lo demás, y ahí hay loteos. Entonces necesitamos que se indique el número de lote, del loteo original, a los efectos de poder trabar la medida. Y esto no es un capricho, porque ¿qué pasa? Si ustedes quieren trabar la medida sobre el lote, supongamos el lote 1 de la manzana G, y ese lote está transferido, ¿no es cierto? Entonces no sería en esa inscripción donde se tiene que tomar nota, sino en la inscripción en donde está transferido el inmueble. De ahí la importancia de que nos indiquen sobre qué lote quieren trabar la medida. Por ahí sería conveniente que previo a que ingresen la traba del embargo o de cualquier otra medida que pretendan anotar, que soliciten un informe de dominio del inmueble para ver dónde está y evitar los gastos, ¿no es cierto?, de la traba, que salga provisoria y que después tenga que volver a ingresar y que vuelva a salir provisoria. Entonces, más vale pedir una copia consulta sin valor legal para asegurarnos que esté ahí el inmueble que necesitamos, o un informe de dominio. Entonces, ahí vamos con mayor seguridad. Otra cosa que es importante a los efectos de la traba de los embargos es indicar el tipo de embargo de que se trata. Es muy importante eso porque depende del tipo de embargo de que se trate, va a ser la calificación registral que vamos a hacer. Entonces, tipo de embargo, ¿a qué nos referimos? Embargo preventivo, ejecutivo, ejecutorio o legal. Entonces, el preventivo es un tipo de embargo que puede o no puede tener monto.
Lo mismo que el embargo legal. En cambio, el embargo ejecutivo y el ejecutorio necesariamente debe tener un monto que se publicite, o sea, que debe indicar el monto, el decreto de embargo. Otra cosa que califica el registro en contraposición de unos con otros, estábamos hablando del embargo preventivo legal y del ejecutivo y ejecutorio, es la tasa registral que se va a pagar. La tasa registral en el embargo ejecutivo y en el ejecutorio es el 2 por mil del monto, mientras que en el preventivo y en el ilegal es una nota marginal. Y eso está establecido en el impositivo anual, en el artículo 12, que se refiere a la parte de las tasas registrales. Entonces, es importante que determinen eso, que está determinado en el oficio y en la rogatoria. Y otra cosa a tener en cuenta es la determinación del monto, en el caso de estos que hemos estado hablando, del ejecutivo y el ejecutorio, que es indispensable que esté el monto. No así en los otros tipos de embargo a los que les hice referencia. Hay algo que está sucediendo en varios embargos que me han ingresado, que son embargos que se han trabado en dólares. Ustedes saben que el artículo 765 y 766 del Código Civil y Comercial han sido reformados por el DNU. Y esos artículos, esas reformas, si bien el DNU cayó en varios ítems, en esos ítems quedó vigente. Y ahí donde establece el antiguo artículo 765, hablaba un poco que son las obligaciones de dar cosas de dinero. Como que decía, sí, está permitido en una moneda que no sea de curso legal, pero al final del artículo decía, bueno, pero el deudor se puede liberar entregando la misma cantidad, o sea, la equivalencia, ¿no es cierto?, en moneda de curso legal. Entonces, como que la cuestión el dólar, como que quedaba medio también ahí en la nebulosa. El DNU lo cambió. El DNU dice, si se ha pactado en dólares, no lo dice específicamente así, pero en la moneda que se ha pactado, en esa moneda se debe devolver. No se puede devolver en otra. Y el artículo siguiente dice que el deudor solo se va a liberar entregando la moneda que se pactó. Entonces, acá tenemos también otra cosa a tener en cuenta, que es lo que establece la ley 151I del Código Tributario, que establece en su articulado que a los fines de los pagos de las tasas, ¿no es cierto?, se tiene que colocar la equivalencia en pesos, ¿no es cierto?, al momento de hacerse exigible la deuda, al momento que se ordena la traba, a los efectos del pago de la tasa. ¿Cómo nos están entrando los oficios? Y bueno, ahí parece que se ha hecho una melanza entre los nuevos artículos, los viejos artículos del Código Tributario. Entonces, nos cuesta distinguir qué es lo que quieren, sobre qué monto quieren trabarlo. Entonces es importante que cuando sea la obligación en dólares, que el juez nos aclare únicamente la equivalencia a los efectos del pago de la tasa, nada más, pero tiene que quedar en dólares y nosotros lo vamos a publicitar en dólares. ¿No? Entonces, la equivalencia es para pagar la tasa registral. Otra cosa que también me gustaría decirles como una herramienta es el tema sobre qué podría ir el embargo. ¿Y qué es esto? A ver, sobre qué, ustedes saben que el registro inmobiliario es un registro de títulos, pero que publicitamos el derecho real que existe, que tiene una persona. Si no hay un registro de títulos, estamos publicitando ese derecho real. Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación. A ver, ¿qué se puede embargar? Se puede embargar el usufructo.
Esto es una reforma del Código Civil Comercial. Esto antes no se podía hacer registralmente hablando. O sea, se podía embargar el usufructo, pero era fuera del registro, ¿no es cierto? Actualmente, como el usufructo es el derecho que ha entrado al comercio y se puede subastar, se puede vender, también se puede embargar. Entonces, se puede embargar el usufructo. Y esto es útil saberlo, sobre todo cuando aquellos de profesión deudor que se deshacen de todos los bienes, ¿no es cierto?, y que no hay de dónde agarrarnos para cobrar, ¿no es cierto? Entonces está la otra medida que es la inhibición, pero sabemos muy bien que sí, lo inhibimos, pero si no tiene bienes, estamos en la deuda. Entonces, el usufructo actualmente sí se puede embargar en el registro. No así el uso. El uso es pasivo de embargo, pero no se publicita registralmente. La habitación no se puede embargar. Derechos reales de habitación no se puede embargar. Hay otro tema también que por ahí genera un poco de confusión, que es el embargo sobre derechos de acciones. Eso no se puede, son derechos personales. Acuérdense que nosotros somos un registro real, entonces no vamos a embargar derechos de acciones. Muchas veces lo hemos hecho por insistencia y bajo la responsabilidad del juez oficiante, ¿no es cierto? Porque vienen, insisten los jueces, y bueno, lo hacemos para no caer en desacato, pero eso no significa que esté bien. O sea, es un derecho personal, no entraría dentro de la registración inmobiliaria. Bueno, otra cosa que también me gustaría que tengamos en cuenta es que en el artículo 197 del CPC o el 63 del CPL, hace referencia a que se va a permitir la traba del embargo preventivo y que si dentro de los 10 días no se interpone la demanda, como que se entiende que ese embargo cae, sin necesidad de otra medida o de otra resolución que establezca que va a caer por aplicación del artículo del Código. Pero eso es procesal, no es registral. Registralmente, o sea, tiene que venir una orden del juez que lo levante. No es de pleno derecho registralmente hablando. Puede ser dentro del proceso, pero si se ha registrado ese embargo en el registro, se tiene que levantar, porque si no va a estar 5 años trabado ese embargo en el inmueble. 5 años o 180 días si es que se lo prohibió. O sea, depende, obviamente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y eso se lo digo como abogada, que puede servir tanto para el actor como para el demandado, ¿no es cierto? Porque, a ver, si yo soy abogada del demandado y veo que me cayó porque no le interpuso a la demanda, mi cliente va a seguir con el embargo ahí sobre el inmueble, no va a poder hacer nada durante 5 años. Entonces, a ver, como abogado del demandado, tengo que ver que se haya cumplido con los términos procesales para ver si le puedo pedir al juez o no levante la medida. Otra que es importante a tener en cuenta, estábamos hablando recién de el oficio que les decía yo. Bueno, el oficio es necesario, no es necesario. Hemos tenido varias charlas respecto a esto. Y a ver, el registro actúa en virtud del principio de derogación. El registro no actúa de oficio, necesita la orden. Entonces, esa orden es necesario, que la rogatoria es necesaria. Es necesaria porque conforme a nuestra ley 137C, en el artículo 49, está establecido que se tiene que presentar la solicitud de inscripción en la pasión. Bien. Otro, la ley impositiva
también dice, a ver, se tiene que pagar por rogatoria, ¿no es cierto?, 2 azules y 1 marrón. No me acuerdo las unidades tributarias, 54 UT y sobretasa. Entonces, no podemos deshacernos de la rogatoria, no podemos deshacernos, pero sí podemos deshacernos del oficio. No es que no exista la orden, sí existe la orden, sino que la rogatoria va a cumplir la misma función que el oficio. ¿Por qué? Porque las rogatorias muchas veces sacamos provisoria, falta transcripción de las partes pertinentes de auto. ¿Por qué? Porque la rogatoria es lo que necesita el registro. Entonces, si la rogatoria no está bien llena, no está bien completa, entonces, sí, ahí muchas veces salva el oficio, ¿no es cierto? Nosotros lo pegamos, pero si la idea es que queremos despapelizar, que queremos ir acortando las cosas, los trámites, si se llena bien la rogatoria, no sería necesario el oficio. Tenemos que tener presente una cosa también. Se llevan el oficio o no, tiene que haber una concordancia entre lo que se está rogando y el decreto judicial. Por ejemplo, si el juez me dice, reinscríbase el embargo ejecutivo ordenado a Fojas tanto, ¿no es cierto? Y en la rogatoria, en el rubro 17, que es donde se transcriben los decretos, providencias, resoluciones, me transcriben eso. Perfecto. En la primera parte, a ver, acá he traído una rogatoria. Pero acá, que es el acto que se me está solicitando inscribir, me ponen embargo ejecutivo. ¿Qué quieren? ¿Embargo ejecutivo o reinscripción? Eso es importantísimo, porque ahí va a estar la prioridad que tienen. Porque si hay reinscripción y están solicitando que es un embargo nuevo, ¿qué quieren? Es importante, es muy importante que me distingan. Otra cosa que también nos sucede es respecto en las trabas de los embargos, es los montos. El juez me dice, trabes embargo por 3 millones de pesos más 560, que es el 30% destinado a intereses y costas. El decreto, me lo transcriben en el rubro 17. En el rubro 9, que tiene el monto, 3 millones de pesos. Falta de concordancia, no es lo mismo. No es lo mismo. Si me ponen 3 millones de pesos, no es lo mismo. 3 millones de pesos más 500 destinados a intereses y costas. O supongamos que no pongan otro monto, que pongan únicamente 3 millones de pesos más intereses y costas. No es lo mismo. Es importante que lo determinen a los efectos de la publicidad. Después, otra cosa que es importante, que es el rango, cómo va a ser la prioridad. Si yo trabo un embargo y luego lo amplío, la prioridad va a tener desde el primero que se anotó, el embargo originario. Ese es el que me va a dar la prioridad, ¿no es cierto? La ampliación es del embargo originario y sigue la suerte del principal. En los embargos, si por ejemplo se cancela el embargo originario, también se debe cancelar la ampliación porque es una consecuencia del primitivo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También cuando sale provisorio. Cuando sale provisorio y después se le da definitivo, el término se cuenta desde la primera fecha, no desde la provisoria, porque eso también ha pasado. Me han pedido la reinscripción de un embargo basándose en la fecha en la que salió definitivo y no es así, es desde la fecha en que se trabó. Por ahí también toman en cuenta la fecha de la ampliación, no, es la fecha de la traba originaria. Eso
tengámoslo presente para que no se nos venza, que no se venza, ¿no es cierto? Y que no se pierda la prioridad. Hay otra cosa que por ahí, es más, ahí tengo un recurso que tengo que contestar, no de abogado, de escribano, pero que dicen, pero todos los abogados también se quejan. En el sentido de que, a ver, ¿por qué me ponen el 19 de septiembre, por decir una fecha, si me ha salido el 20 de octubre? Y esto es muy sencillo, es la prioridad. Si a los efectos de la vía recursiva se les va a contar el término del recurso a partir del momento en que se encuentra a disposición del profesional en mesa de entrada del registro. O sea que no corren peligro de perder la vía recursiva. Pero a los efectos de todo lo demás, conforme el artículo 19 de la ley 17.801, ¿no es cierto?, fecha de ingreso establecido en el ordenamiento diario, establecido en el artículo 40 de la 17.801. Entonces, yo no les puedo dar otra fecha que no sea la que figura en el ingreso, porque los tengo que proteger en los términos, pero puede ocurrir que se nos chifle el moño y que se nos venza algo. No van a tener peligro con el desarrollo de oficio a los efectos de no perjudicar, ¿no es cierto?, por alguna demora en la que pueda incurrir el registro. O sea, en ese sentido, quédense tranquilos. Pero también se tienen que quedar tranquilos de que la fecha que se le está colocando es la fecha en que ingresaron la conversión. Otro temita. La conversión se aplica lo mismo que en el tema de las ampliaciones en el sentido del cómputo. Siempre se computa desde el embargo originario. Los 5 años va a ser desde el embargo originario. La conversión en ejecutorio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este tipo de embargo? Ustedes saben que el embargo ejecutorio es cuando ya estamos en la ejecución de sentencias. Entonces ya estamos por subastar inmuebles. Se dice en doctrina que existe como que hay un desapoderamiento inmueble. Pero no nos confundamos. Estaba leyendo para venir acá a charlar con ustedes un artículo de una abogada de Buenos Aires que, con lo que no estoy de acuerdo, lo cito porque no estoy de acuerdo, que asemeja el embargo a una hipoteca. Por favor, para mí es una barrabasada eso. El embargo es el embargo. El embargo no traba la transferencia. Por consiguiente, por más que sea un embargo ejecutorio, se podría llegar a transferir el inmueble. Ahora bien, el que compró no va a ser de muy buena fe que digamos. O sea, si se está viendo que hay un embargo ejecutorio, ¿no es cierto? A ver, pará, no lo compré a este porque ya lo están por subastar, si es que no está subastado ya. Entonces, eso tenemos que tener cuidado y aconsejar a nuestros clientes que previa a alguna compra o algo es necesario pedir un informe para ver en las condiciones de dominio en que se encuentra el inmueble. Y si nos encontramos con un ejecutorio, decirle, no, pará, vamos a ver el expediente, con cualquier embargo o con cualquier medida, vamos a ver el expediente, a ver en qué condiciones está. Porque puede haber ocurrido que se haya llevado a un arreglo, ¿no es cierto?, en el expediente, se haya pagado, se haya levantado en el expediente, pero nunca ingresó al registro. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es una modificación que ha hecho el Código Civil y Comercial y también el CPC, el nuevo,
¿no es cierto?, en el sentido de que antes, con el Código de Vélez y con el CPC anterior, el monto que se publicitaba, pagando ese monto que se publicitaba, se liberaba, ¿no es cierto?, el tercero adquirente. Hoy no es así. Hoy no es así y hay ya fallos. Tuve la oportunidad de estar en una jornada de derecho laboral aquí en el Sirio Libanés, que se habló de eso. Uno de los fallos que se dio para estudio era uno que incluso antes de la modificación del CPC, pero ya vigente el nuevo Código Civil y Comercial, ya no se podía, sino que era necesario su actualización, de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial. Se apeló esa sentencia de primera instancia basándose en el CPC y la Cámara confirmó. Obviamente después se modificó el CPC y actualmente, ¿no es cierto?, está que se tiene que actualizar los montos, que no se libera con el pago del monto publicitado. Bueno, otra cosa a tener muy en cuenta es el cumplimiento de los acuerdos 114/89 y 6/90. Estos acuerdos, ustedes saben, hago una pequeña historia de cómo era el registro, a los efectos de todas las inscripciones judiciales antes del año 2001, se hacía mediante la presentación en el registro de los expedientes. Iban los expedientes al registro. ¿Se imaginan el bolón que era esto, con los expedientes y con toda la cosa ahí? Entonces, de ahí se dictó la disposición técnico registral, la 24, pero antes de eso ya se había dictado por acuerdos de la Corte, que es que les digo, 114/89 y 6/90, diciendo que, porque también todo era que lo tenía que firmar el juez. Y entonces, ¿para qué teníamos a los secretarios? ¿Para qué teníamos la firma autorizada? ¿Para qué las vamos a dar a la firma? Entonces, se permitió con estos acuerdos que no necesariamente tiene que estar firmado por el juez, sino que puede estar firmada por una firma autorizada. Pero ¿cuál sería el requisito? A ver, ¿quién lo sabe? De tantas provisorias, ¿cuál es el requisito? Que me diga el firmado juez. ¿Por qué? Porque si no me dice el firmado juez, es que la orden me la está dando una persona con firma autorizada, y eso no puede ser. El registro no responde a eso, responde a lo que el juez me ordena. Entonces, sí, ¿puede ir firmada por alguna firma autorizada? Sí, pero tiene que estar completa. Es así que el acuerdo del 114 establecía que lo podían firmar los secretarios, y el 6/90 agregó a las firmas autorizadas y decía que o bien se debía acompañar la orden, ¿no es cierto?, en copia certificada, o la transcripción. Y entonces ahí está el famoso que siempre los ponemos, que son viejos los acuerdos, pero para nosotros siguen teniendo vigencia. El carácter de la registración. Bueno, esto creo que ya lo saben, pero vale la pena hacer una refrescadita. Son 3 tipos conforme a la ley registral: definitiva, provisoria y condicional. Definitiva, una inscripción definitiva es aquella que no adolece de defectos, ¿no es cierto?, ni de forma ni de fondo. La provisoria es la que sí, la que le falta algo a los efectos de subsanarse. Y las condicionales, que ahí por ahí entra la confusión. La otra vez me entró un oficio
diciéndome, había salido condicional por existencia de un certificado. Ustedes saben que conforme al artículo 23 de la ley 17801, el certificado me bloquea el dominio. El certificado de reserva me va a bloquear el dominio en el sentido de que no puede ingresar otra cosa mientras dure la vigencia de ese certificado, que van a ser 15 días, ¿no es cierto?, más los 45 días establecidos en la ley 17801 para la presentación de la escritura pública. Entonces el total son 60 días. Si entra una medida durante la vigencia, durante esos 60 días, va a estar condicional la medida. Pero que esté condicional no significa que tenga algún defecto que la haga caer, sino que está condicionada a otra inscripción o a algo que va a suceder, que les di el caso del certificado. Si el escribano no presenta, ¿no es cierto?, la escritura dentro de los términos legales, o bien la presenta dentro de los 45 días, pero cuando la ingresa, nosotros, que eso sí lo calificamos, advertimos que se ha otorgado después de los 15 días de vigencia, entonces también caería esa prioridad, ese bloqueo, esa reserva y la medida cautelar no necesita ningún asiento, es de pleno derecho. ¿Qué pasó? En el caso que nos ocupa, el que les digo de que me mandaron el oficio, me decían, a ver, inscríbalo en forma definitiva, porque le había caído los plazos al escribano para presentar la escritura. Inscríbalo en forma definitiva, pero es que está escrito en forma definitiva. El condicional no es provisorio. El condicional es una inscripción definitiva. Otro motivo por la cual nosotros inscribimos una medida en forma condicional es cuando existe un bien de familia o una afectación a vivienda. Y es porque justamente el bien de familia condicional, ¿no es cierto?, no es 180 días, porque existe vivienda o bien de familia. Eso va a durar 5 años esa inscripción. Obviamente puede decretarse la inoponibilidad de eso. A ver, esto es muy importante. Ustedes saben que ya la vieja 14394, que eso también el nuevo Código Civil y Comercial también lo refrenda, dice que el bien de familia lo va a hacer inembargable para todas las deudas que sean de aquí en adelante, o sea, de la inscripción, están al juez para ver cómo va a salir la orden. No pidan la desafectación. Pidan que se decrete y el registro lo va a levantar por orden del juez y le van a entrar todos los embargos que pueda llegar a tener. Entonces, no les conviene. Y eso no es contrario el pedir eso con lo que establece el Código Civil y Comercial en los artículos 396 y 397. No es contrario, ¿no es cierto? Entonces lo pueden pedir, porque por ahí los jueces tienen miedo de declararlo inoponible. No, pero más miedo hay que tener de desafectarlo. ¿Por qué? Porque también nos pasó que lo desafectaron, después pagó y después querían volver a afectarlo y ya no podemos, porque para volver a afectarlo
se necesitan de cumplir la serie de requisitos establecidos en el código y las disposiciones técnicas, ¿no es cierto?, a los efectos de afectar a vivienda hoy, ¿no es cierto? Entonces, si se ha desafectado, perdí la protección. Y si se vuelve a afectar con posterioridad, va a ser de aquí para adelante, o sea, lo anterior ya sonó. Entonces, lo que tienen que pedir es que se decrete inoponible para el caso en particular. Bien. También sale condicional por la existencia de la cláusula de inembargabilidad. Este es otro tema. La cláusula de inembargabilidad es una cláusula prevista en la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, no del Banco Hipotecario ahora S.A. No en la primera Carta Orgánica, sino después en la modificación. Ahí es donde se previó. Entonces, la inembargabilidad está prevista a los fines de la protección del crédito del banco, pero también efectos de protección del inmueble, siempre y cuando se trate del primer ocupante, o sea, de aquel que tuvo el beneficio. La cláusula de inembargabilidad, cuando se cancela la deuda, ¿no es cierto?, puede subsistir aún ante la cancelación de la hipoteca. Acá hay discusiones no solamente doctrinarias, sino también jurisprudenciales respecto al alcance de la inembargabilidad. Hubo una sentencia de Cámara hace bastantes años atrás en la cual decía que la cláusula de inembargabilidad no tenía el mismo alcance que la afectación a vivienda hoy o del bien de familia. Por consiguiente, que tuviera el mismo alcance, se debería afectar ese inmueble también, aunque tenga la cláusula de inembargabilidad, también a vivienda, que es lo que rige actualmente. Eso ha sido muy discutido, pero se van a encontrar en el registro, a lo mejor si alguna vez piden un informe, pueden encontrar inmuebles que tienen ambas cosas, tanto la cláusula de inembargabilidad como la afectación a bien de familia. Y eso es por esa corriente que hubo hace bastantes años atrás, en el que se estableció que la protección no era la misma. Bueno, ahora voy a pasar un poquito a lo que es la disposición técnico registral 24. ¿Un break? Perfecto, antes de que empecemos los otros. Me encanta. Vale. Un segundito, voy a hacer una aclaración porque me han dicho que tengo que aclararlo porque el lunes no es 15. Yo estoy el lunes. Bueno, yo estaba convencida que era el lunes, iba a venir el lunes. Lo bueno es que si vengo el lunes me dicen que no y vuelvo el martes. El martes es 15, así que el martes vamos a estar, para todas las personas que se han acercado, para ver si el martes vamos a estar con el tema de las dudas. De todos modos, también, mientras escuchaba a Alejandra, quería invitarlos a que cuando puedan, entren al micrositio del registro. Lo vamos a ver también el martes y vamos a hacer las presentaciones que les generen duda. Vamos a intentar hacer presentaciones acá para que vean cómo se hace. Pero en el micrositio del registro, que está en la página del Poder Judicial, está organismo, entra al organismo y el micrositio del registro. Nosotros con Franco en su momento quisimos hacer una
pestaña, estamos en tratativas de poder hacer eso, que ustedes en la página del foro puedan entrar desde ahí directo al micrositio del registro. En ese micrositio hay una parte que están, bueno, las normativas legales, está bastante completo el micrositio, por eso los invito a que lo miren. Están todas las normativas legales que utilizamos, casi todas, hay algunas que faltan, pero están casi todas. Están los formularios están en blanco, que es para el llenado, y los formularios están también con los modelos, con todo lo que les está diciendo Alejandra que tiene que estar sí o sí, está ahí. Está todo esto mismo que está hablando Alejandra en PowerPoint, en clases que se dieron, están grabadas las clases también que se dieron, están subidas esas clases de todo esto que les está hablando Alejandra y los PowerPoint con todos estos requisitos. Cuando tengan tiempo y tengan también dudas, pueden entrar ahí y ahí es un lugar donde pueden encontrar bastantes respuestas. Bueno, ahora la dejo a Alejandra para que sean, me han pedido, no sé si han hablado con vos cuánto tiempo, porque viene tormenta y si quieren, ¿cuánto? Bien. Lo que quede pendiente lo hacemos el martes. No le quito más tiempo, Alejandra. Algo que recién iba a empezar con la de 24, pero se me quedó en el tintero algo a lo que hice referencia al inicio, y que me gustaría decírselos porque es una herramienta tenemos los abogados cuando estamos acá. Entonces, ¿cuál es el límite inscriptorio? A diferencia de las medidas cautelares, orden, no se inscribe en el rubro 7 como todas las cautelares, sino que se lo hace en el rubro 6. Y eso va a trabar todo lo que ingrese a ese inmueble. Eso incluso es más efectivo que una medida de no innovar. ¿Por qué esto? Porque una medida de no innovar, como toda cautelar, va a ceder, ¿no es cierto?, ante un artículo 23, es decir, ante un certificado, o ante la prioridad de el que primero ingresó el instrumento. Mientras que la suspensión de todo trámite inscriptorio, todo lo demás cede a eso. Y hay un fallo muy lindo de la Cámara, que fue un recurso, es más, ahora tengo la escritura ahí que volvió a salir provisoria después. En el año 2008, 2009, ingresa un certificado sobre una inscripción y posteriormente ingresa la escritura. Pero entre el certificado y la escritura ingresa una medida de no innovar, lo cual sale condicional por existencia del certificado. Posteriormente ingresa la escritura. Esa escritura salió provisoria. Por consiguiente, esa medida de no innovar, ¿no es cierto?, continúa condicional hasta tanto no se inscriba en forma definitiva la escritura, que va a ser el momento a partir del cual se va a desplazar, ¿no es cierto?, esa medida ordenada. Sale provisoria, entonces ahí entra la suspensión de todo trámite inscriptorio, y entonces ahí quedó. A los poquitos días, porque parece que esto ya venía a la semana, ya el escribano ya estaba ingresando para darle definitiva, lo que nunca, a la semana, pero ahí había ingresado la suspensión.
Entonces estuvo suspendida hasta marzo de este año. Hasta marzo de este año. Esta orden, ¿no es cierto?, cuando ingresó el escribano la escritura para definitiva, no se le devolvió. A veces el registro la reservaba, pero en ese caso en particular se le devolvió. Se le rechazó. Dice, no, existe una suspensión y se le notificó, ¿no es cierto?, al escribano la suspensión de todo trámite inscriptorio. A lo que el escribano interpuso el recurso de recalificación. Y así estuvo, recurso de recalificación mal, recurso de apelación registral mal, recurso de apelación judicial. Y la Cámara se lo rechazó. O sea, la Cámara sostuvo, ¿no es cierto?, que la orden judicial, porque es orden, no es una cautelar cualquiera. Es más, les digo la distinción que se hace, la colocamos en el rubro 6, no en el rubro 7, donde van las restricciones y gravámenes. Entonces, ahí la Cámara lo confirmó, y ante esa confirmación, recién en marzo de este año, se levantó la suspensión. Y ahí pudo entrar la escritura. Y volvió a salir provisoria, y ahí entró la medida de no, justamente ahora la tengo que sacar provisoria porque siguió mal, o sea, mantenía su prioridad, pero les salió mal, por un tema del plano, habían hecho plano nuevo, entonces habían cambiado la superficie del inmueble y salió provisoria y ahí ya le cayó. Entonces ahora, cuando ha vuelto a ingresar la escritura, ahora ya están vigentes las medidas que también estaba, como estaba suspendido todos los términos, entonces reviven, cuando se levanta la suspensión, se continúan contando los términos a partir del momento donde se quedó. Entonces, están los términos de la medida de no innovar, famosa esa, que fue la que llevó a todo este problema. Pero esa es una herramienta que tienen. Es importante que la conozcan para poderla pedir, porque si ustedes no la piden, el juez no va a saber si la tiene que dar o no, la tiene que pedir al abogado, que es el que va a tener el impulso del proceso. Bueno, otra cosa que también está entrando mucho, que antes no entraba tanto y ahora, estos últimos 3 años, es impresionante la cantidad de nulidades que están ingresando. Las nulidades son de las escrituras, generalmente de instrumentos públicos. Estas nulidades tienen su origen ya sea en juicios de redarguciones, en juicios de estafas, fraudes, pueden venir del lado penal, civil, o también simulación, todos estos. Pero, ¿qué es lo que tiene en particular esto? Esto entra por oficio, tiene que ingresar por un oficio. Pero prestemos atención de cómo está la sentencia. Porque el registro, ya lo dije en un principio, es un registro de título que publicita un derecho real. Pero no tenemos los títulos. A partir de la modificación de la Ley Orgánica de Tribunales, el archivo, que es donde está la conservación de los protocolos notariales, ya no depende del registro inmobiliario, sino que depende de la Secretaría Administrativa de la Corte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ingresa el oficio en el que nos comunica, ¿no es cierto?, que se ha decretado la nulidad de un instrumento, de una escritura pública. Y nosotros lo único que podemos hacer es dejar una nota. O sea, dejamos nota, hacemos una nota marginal en la matrícula. Pero a ustedes eso sí, algo les sirve, pero no les sirve en forma completa. Ustedes lo que tienen que hacer como primero es pedir que se oficie al archivo a los efectos de que por nota marginal en el protocolo del escribano se deje constancia de la nulidad de ese instrumento. ¿Y por qué les digo eso? Porque una persona que si estamos en una simulación, un fraude, es una persona que está acostumbrada a eso. Entonces, ¿qué va a hacer?
va a buscarse un escribano y va a pedir una copia en el archivo y va a hacer un segundo testimonio. Entonces, va a querer vender, acá tengo yo el testimonio, acá tengo. Y no han ido al registro aún a averiguar. Y ya el otro se lo compró porque tenía la escritura original. ¿Y el registro qué? Después ya pagaron una seña o lo pagaron confiados, ¿no es cierto? Y cuando van al registro se encuentran con esta nota marginal. Entonces, cuando son estos casos de nulidades, primero, el mismo oficio, mandemos uno al archivo y otro al registro, como primero. Como segundo, si ustedes quieren que el registro haga un asiento de transferencia de dominio, me tienen que acompañar con el oficio una rogatoria, porque si no, lo único que va a hacer el registro va a ser una nota marginal. Otra cosa a tener en cuenta es que estos juicios de nulidad suelen ser largos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este fraudulento pide copias hace nuevos testimonios y vende. Y se lo vende al doctor, y después el doctor se lo vende a la doctora, y después viene la doctora y pretende que yo anote la nulidad de esta primera. ¿Y si yo ya tengo dos más? Entonces, es importante, incluso como una medida de mejor proveer antes de que salga sentencia, pedir un informe al registro, a ver en qué condiciones está. Porque si hay que pedir la nulidad en la sentencia, tiene que estar la nulidad de todas las escrituras. Porque si me viene la nulidad de la escritura del doctor, yo le voy a decir provisorio, porque yo ya tengo dos escrituras más. ¿Y qué pasa? El tracto sucesivo que rige en materia registral. Yo no puedo dejar sin efecto esta escritura, entonces esta otra escritura me va a quedar en el aire. Entonces, si se declara la nulidad de una escritura, tiene que ser la nulidad de todas las escrituras que están a partir de la que yo quiero dejar vigente. Entonces, ustedes quieren que el registro realice un asiento de dominio nuevo, junto con el oficio, me tienen que acompañar una rogatoria para que yo haga, ¿no es cierto?, de nuevo el asiento con el titular anterior, ¿no es cierto?, pero ese asiento va a ser a raíz de esta nulidad decretada de estas escrituras. Bueno, eso es porque también es algo constante que está pasando. Hace 3 años atrás es que hay varias de estas nulidades. Antes no. Yo ya van a ser 19 años que estoy en el registro y en estos últimos años es cuando se está viendo las nulidades. Por eso que también les digo a los escribanos, tengan cuidado con las escrituras, porque ahora los abogados ya se ponen a estudiar más y miran más las cosas, entonces ya se las van a atacar. Y está bien. Está bien. Entonces, eso nos obliga a los abogados a estudiar y a los escribanos también a ser más cuidadosos con la confección de los instrumentos. Bueno, voy a pasar a lo que es la disposición técnico registral 24. En la disposición técnico registral 24 están incluidos los casos que pueden ingresar al registro para su inscripción vía judicial directamente. Es la que pueden realizar los abogados. Entonces, si bien todas ellas son pasibles de protocolización, ¿no es cierto?, pero el abogado también tiene otra herramienta para unos honorarios, ¿no es cierto? Entonces, esto está bueno. Pero no es que todo puede entrar vía judicial. A ver, los juicios, por ejemplo, de escrituración requieren una escritura pública, porque la sentencia
de escrituración, me va a decir, sí, le doy la razón, tiene razón, no vino, sí vino, se presentó en el juicio, el titular registral o no se presentó, esa sentencia, perfecto, pero es la sentencia para escriturar, porque es el derecho, o sea, los boletos de compraventa me dan a las partes, ¿no es cierto?, hacen nacer en el adquirente un derecho personal para exigirle al otro, al titular registral, a que le firme la escritura pública. Conforme el Código Civil, el viejo 2505, que ahora se ha mantenido, ¿no es cierto?, ¿qué me exige? Título y modo. El título es la escritura pública. Entonces, todos estos supuestos, los otros días también ha entrado una, que ahí estamos, que ese es del recurso que había entrado. Era una dación en pago, ordenado que se cumpla con la dación en pago. Es decir, se tiene que hacer la escritura pública. ¿Cuáles son los supuestos en que vía judicial puede llegar al registro? Los de la DTR 24, ¿no es cierto? ¿Qué sería? La subasta, la usucapión, el sucesorio, el divorcio vincular. Viendo con buenos ojos y en algunos supuestos podría llegar la división de condominio, pero en algunos supuestos depende de cómo está el proceso, cómo se ha llevado, cómo ha salido la sentencia. Porque si no está completa, se requiere la escritura pública, que es lo que debe ser. Obviamente la expropiación también, vía judicial, puede ser que entre por expediente judicial o administrativo según el caso. Entonces, vamos a empezar con la subasta. El artículo 491 ya del CPC, ya estamos hablando del proceso de ejecución, y me dice que a los fines de la ejecución es necesario que se trabe el embargo. Entonces, una vez que ya se ha trabado el embargo, tenemos la sentencia, iniciamos el proceso de usucapión, ¿qué es lo que me dice el código? Y ahí, la subasta, ¿qué me dice el código? Están mezclados los artículos acá. O sea, yo más o menos les voy a ir dando un orden de cómo es la historia registral de estos artículos del CPC que están medio mezclados. Una vez entonces que ya tenemos el embargo trabado y iniciamos la ejecución de sentencia, ¿qué tenemos que hacer? Artículo 496 del CPC. Que antes de ordenar la subasta, dice, se tiene que solicitar al registro un informe de dominio del inmueble, embargos e inhibiciones. Entonces, ¿qué es lo que es? Acá tienen que pedir varios informes, no solamente el del registro. Porque si estamos hablando de las condiciones de dominio, hay que ver las condiciones de dominio, lo pedimos al registro. También hace referencia de las deudas de impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, ¿eso a dónde lo tenemos que pedir? A rentas o de municipalidad. También hace referencia el artículo a la subsistencia del estado parcelario, porque este es el artículo nuevo del CPC, ya ha incorporado todas estas cosas. La subsistencia del estado parcelario, ¿a dónde lo voy a pedir? A catastro. Entonces, una vez que se piden todos estos informes, la vigencia que tienen es de 60 días. En esos 60 días tenemos que apurarnos para poder hacer lo demás que requiere el código. Una vez que se ha pedido esto, ahí ya el juez, ¿no es cierto?, sabe cuáles son los otros embargos o medidas, ¿no es cierto?, que puedan existir anotadas en ese inmueble. Y si hay otros embargos, ¿qué se hace? Se hace la citación, ¿no es cierto?, de los otros jueces embargantes a este juicio, que es donde se va a subastar. Y es el momento, es aquí, en este momento, en que está la disposición técnico registral 25.
Entonces, ahí, la disposición técnico registral 25 es la publicidad noticia que se hace para los casos de subasta, para los casos de usucapión, de la prescripción decenal y de la expropiación. Entonces, ahí, en este momento, es que se tiene que ingresar al registro del oficio, ¿no es cierto?, donde se solicite que se tome nota de que se ha iniciado este proceso para subasta, este proceso de ejecución para subasta, que se va a subastar. Y esto es importante hacerlo, porque de aquí que lleguemos a la subasta, el titular registral puede querer vender o quiere sacarse ese inmueble. Entonces, si nosotros hemos tomado nota de la DTR 25, ya no va a ser de buena fe el adquirente. Entonces ya no puede decir, ay, yo no sabía. ¿Cómo no sabía? Entonces es importante que no olviden esto. Acuérdense que la disposición técnico registral 25 consta de 2 etapas que se comunican al registro. La primera es cuando se está ya el proceso de ejecución, en el caso de la subasta, de que ya se va a subastar. En la usucapión, por ejemplo, es cuando se inicia, en la expropiación también cuando se inicia. Y la segunda etapa es cuando se subastó, o cuando se expropió, o cuando salió la sentencia ya de usucapión. Salió la sentencia a favor o hubo un desistimiento. Puede haber un desistimiento de la acción o puede ser que la perdió. Entonces hay que también anotarla. ¿Por qué? Porque si yo tengo la anotación de una DTR 25 de inicio de un proceso, después si ese proceso por H o por B cayó o salió una sentencia que no fue favorable o lo que sea, si yo no la levanto, eso se va a mantener. No tiene término. La DTR 25 no tiene término. Entonces, hay que levantarla. Entonces, eso ténganlo presente. La DTR 25 no es un informe. Por consiguiente, tiene que venir firmado por el tribunal. No lo pueden firmar los abogados, porque es una orden. Si bien es una publicidad noticia, es una publicidad noticia que traba. Es una publicidad noticia que me va a indicar la buena o la mala fe de un tercer adquirente. Entonces, eso tiene que ser firmado o por el juez o por las personas autorizadas del juzgado. El artículo 523 del CPC dice la están ordenando las dos cosas. La litis está establecida en el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Que justamente eso, siempre digo yo, San Juan siempre ha sido adelantado, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos la DTR 25 y recién en la modificación del Código Civil y Comercial lo incorporaron como una litis. En otras provincias esta litis es sin término, pero nosotros, como a raíz de que tenemos la DTR 25, que no solamente es para la usucapión, sino también para otros procesos, como ya se los he indicado, entonces a lo mejor conviene las dos cosas. ¿No es cierto? Actualmente los jueces están ordenando las dos cosas, que se tome nota de la iniciación del proceso y que se tome nota de la litis. Acá en la provincia de San Juan, la litis, nosotros le aplicamos el mismo criterio que a cualquier otra medida cautelar, es decir, que va a caducar a los 5 años, mientras que la DTR 25 no va a caducar. Entonces, eso es lo que, la conveniencia de la DTR 25. Si bien el juez tiene que ordenar la litis porque tiene que cumplir con el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Pero también yo creo que a ustedes como abogados les conviene las dos cosas, porque por ahí al abogado litigante, yo soy abogado litigante, tenemos varias causas y tenemos que ver, hay 5 años acá, 5 años acá, 5 años acá, y ya se nos va. Entonces la litis puede caer. Y es importante que no caiga, porque también hemos tenido un caso en el registro, y todavía se están peleando, uno es de un sucesorio y otro es una
un sucesorio donde se ha subastado el inmueble y otra es una usucapión sobre el mismo inmueble. Entonces ahí está. Estaba ordenada la litis en uno, había caído la litis, pero el otro tenía una DTR 25, entonces ahí están peleando los jueces porque los dos sacaron sentencia. Entonces, eso, fíjense bien. Para la DTR 25, bueno, pero eso ya vamos a hablar en la usucapión. El artículo 523 del CPC dice que el juez, antes de ordenarlo de subasta, va a intimar a el deudor a que presente el título bajo apercibimiento de obtenerlo a costa de él. Esto es algo que les quiero decir para que lo tengan presente. ¿Cuál es el título? El título en el caso de que sea una inscripción proveniente de, por ejemplo, un sucesorio o una subasta, otra subasta, digamos, ¿cierto? No hay, porque pueden ser expedientes de hace 30 años, 50 años, que ya no existen, no está, no tenemos sentencia, ¿no es cierto? Porque eso que tenemos, la aprobación de la subasta, una resolución, pero no está protocolizada, ¿no es cierto?, como sentencia, en los protocolos de sentencia. Entonces, ahí se puede echar mano de lo que establece la ley registral, en el sentido de que las inscripciones registrales sirven de título al dominio, cuando por H o por B están destruidas los títulos originales. Hace ya unos 5 años atrás, antes esto no se conocía mucho, incluso ustedes saben que la ley 17.801 no ha sido modificada por el Código Civil y Comercial, salvo en lo que dice, donde decía Código Civil, que ahora dice Código Civil y Comercial, en lo demás no ha sido modificado. En la ley 17.801 está establecido eso, basándose o se remite al Código Civil de Vélez. Entonces, por esa remisión podemos entender que como que sobrevive ese artículo, ¿no es cierto?, porque la ley no ha sido cambiada y me remiten a ese artículo del código, que es eso que les digo, que en caso de destrucción, pérdida o destrucción de los títulos, las inscripciones registrales sirven de título. Como les digo, hace 5 años que ya nos están pidiendo, a los efectos de la subasta de inmuebles cuyo título adquisitivo ha sido, por ejemplo, una subasta o un sucesorio, los jueces nos piden copias certificadas, ¿no es cierto?, de las inscripciones registrales, entiéndese no solamente el folio real, sino también las rogatorias. Ustedes saben que las rogatorias tienen que estar completas con las partes pertinentes de autos, que eso siempre, los que han tenido una provisoria mía, les va a salir falta transcripción de las partes pertinentes de autos conforme la DTR 24. Entonces, ¿por qué? Porque sirven de título. Entonces, nosotros cuando el juez, en este momento que estamos hablando, de que se requiere el título, que es reticente el deudor en presentarlo, ¿no es cierto?, y el abogado es el que tiene que pedir a los efectos de seguir con el procedimiento de la subasta, entonces nos piden las copias certificadas y nosotros las otorgamos. Y eso sirve de título. El artículo 29 de la 17.801 es el que hace esa referencia que les acabo de decir. Otra cosa, y relacionado con lo que les comentaba recién, de que se pueden pedir segundos testimonios, es importante, si tienen que pedir un testimonio a costa del deudor, que lo inscriban como segundo testimonio, a los efectos de que registralmente ya se sepa que existe una expedición de segundo testimonio. ¿Por qué es importante la inscripción? Y bueno, porque esto es como un DNI. Si yo pierdo el DNI original, ¿no es cierto?, me van a dar un duplicado. Si yo voy a votar con el DNI original, porque después lo encontré, me van a decir el presidente Mesa, no, porque acá figura como que hay un duplicado, no sirve. Esto ocurre exactamente lo mismo. Si se va a un escribano con un primer testimonio
y piden el informe al registro o el certificado del artículo 23 y surge que hay un segundo testimonio, entonces, ¿qué significa? No, este no me sirve, tráigame el segundo testimonio. Porque ha ocurrido, ¿no es cierto?, que andan pululando, ¿no es cierto?, un primer testimonio, un segundo testimonio, y van a una escribanía con una cosa y van a otra escribanía con otra. Y nos ha pasado, ¿no es cierto?, que en esos casos, cuando ocurre eso, la directora del registro tiene la potestad de hacer directamente la denuncia penal, en forma directa. La denuncia penal cuando se encuentra que con dos testimonios vendiendo el mismo inmueble distintos escribanos. Ya nos ha pasado, Entonces, y es acá, ya en esta instancia, donde es el momento de pedir la acordada 40. La famosa acordada 40 del año 50 y pico, que tiene validez a los efectos de pedir certificado en el caso de subasta. Y tiene la validez de certificado, porque también tenemos la acordada 40 para los sucesorios, ¿no es cierto? Pero esa acordada 40 para los sucesorios tiene la validez de informe. En cambio, para la subasta tiene la validez de certificado. ¿Qué es esto? Que bloquea. Que va a bloquear el dominio por 30 días. Esa es la validez que tiene la acordada 40 para subasta. 30 días. Obviamente que es importante que se pida certificado también de inhibición. Y esto surge también de la última parte del artículo 216 del CPC, en el caso que dice que la inhibición surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos en que se expidieron certificados aptos para transmitir el dominio con anterioridad. Es decir, ahí está el bloqueo a la persona. Pero este bloqueo es especial, distinto que el bloqueo del dominio, porque el bloqueo del dominio impide, ¿no es cierto?, que entre algo a ese inmueble, lo bloquea, lo protege el negocio jurídico en gestión. En este caso, en la inhibición, no es que queda condicionado para todos los actos, no. Bloquea para ese acto que se ha pedido únicamente. Es decir, que puede entrar una inhibición, pero va a poder realizar la operación para la cual pidió el certificado. No sé si me doy a entender. No. Yo quiero vender, que en este caso es la subasta, que es el certificado, que es la acordada 40, ¿no es cierto? Entonces, bloqueo el dominio con el certificado del inmueble y pido certificado de inhibición, que eso nunca lo piden. ¿Por qué no lo piden? Tienen que pedir también para la persona, ¿eh? Porque a lo mejor le entra otro, como no le alcanza para cobrarse, ¿no es cierto? Y ya está para subastar este inmueble, que se llama, y le mete una inhibición. Y después no voy a poder vender yo, no voy a poder subastarlo porque va a estar inhibido. Entonces, hay que pedir certificado de inhibición. Entonces, va a estar bloqueada esa persona, ¿no es cierto? Bloqueada, no va a valer otra inhibición para esa subasta. Para otra cosa sí va a estar inhibida, pero para esa no. O sea, esa es la diferencia entre el certificado de inhibición y el certificado de dominio. ¿Más o menos me expliqué? Perfecto. Y no sé si quiere, porque ya queda mucho y... Claro, a lo mejor dejar un espacio para ahora, para preguntas de lo que se ha dado ahora, porque hasta el martes, no el lunes, hasta el martes que viene, capaz que... Entonces, a lo mejor abrir un espacio de preguntas ahora con lo que ya se dio y que el martes continúe con un tema nuevo. ¿Te parece? Tenemos que continuar con la subasta, pero bueno, podemos... ¿Queda mucho de la subasta? ¿Quieren terminarlo? Digan ustedes, porque es el espacio, es de ustedes. Que termine el tema de la subasta. Bueno, y las dudas las dejamos para el martes.
Anoten todas las dudas. Anoten. Bueno, una vez entonces que perdimos, o sea, pedimos la acordada 40, pero la acordada 40 se pide una vez que se ha ordenado la subasta, artículo 505 del CPC. Entonces, ¿qué voy a tener? Que ahí es donde se dice que se ordena la subasta, se designa martillero, se fija el lugar, ¿no es cierto? Y el lugar, día y hora en que se va a realizar la subasta. Entonces, ahí, una vez que se ha ordenado la subasta, ahí tengo que pedir la acordada 40. No la pidamos mucho tiempo antes, porque si no, no nos van a dar los plazos. Nosotros tenemos 30 días, acuérdense que son días corridos, en todos los registrales son días corridos. Entonces, por ahí se puede demorar, por ahí. Entonces, siempre al momento del 505, que es cuando se ordena la subasta, ahí recién pido el certificado. Cuando ya lo tengo todo cocinado, ya tengo el testimonio, ya tengo los informes, ya tengo todo. Y tengan presente que si por H o por B no se hizo la subasta en el término que se dijo, en el día que se... Bueno, fíjense si tienen necesidad de pedir otra acordada 40 para seguir manteniendo bloqueado el dominio. Una vez que ya tenemos esto, estamos con el 506. Previo a inscribir el dominio a nombre del adquirente en subasta, se tiene que ordenar el levantamiento de todas las cautelares. A ver, ya dijimos que en un primer momento, que era el que duraba 60 días, se pidió un informe. Ahí se pide un informe, ya se sabe quiénes son los interesados y se los tiene que citar para que se presenten en este juicio, que es donde se va a realizar la subasta. Entonces, ahí, con el producido de la subasta, se van a cobrar todos. Una vez que ya se hizo la subasta y se cobraron todos, ahí se tiene que ordenar el levantamiento de todas las otras medidas. En este caso en particular, cuando estamos ante una subasta, sí, el juez de la subasta puede ordenar el levantamiento, aunque sea de otros juzgados. Pero se tiene que dejar en claro que es porque se ha subastado, porque si no, el registro se los va a rebotar. Va a decir, no, falta de concordancia entre que el juzgado que me ordena y el que ordenó la medida, o sea, respecto al juzgado, carátula y todo. No. Tiene que especificar que es porque es el juez de la subasta, que ya están desinteresados, entonces ordena el levantamiento. Es importante que medidas que se pretenden, no, o sea, los levantamientos genéricos no tienen que ser específicos. Me tienen que indicar, levante el embargo inscrito en Suro 7 a ciento tanto de tal. Levante tal. No me pueden decir, levante todas las medidas. Provisorio, pero clavado. Eso no hay. Provisorio. Acuérdense que la hipoteca no es un gravamen especial, es un derecho real. Así que tiene que ser muy específico. Las hipotecas, la forma de levantarse es por escritura pública, que es de la misma manera en que nació. En estos casos, sobre todo de ejecuciones hipotecarias, el juez puede ordenar el levantamiento, pero tiene que ser muy específico. No me puede decir como cualquier embargo. Es un derecho real que se está levantando. Entonces, tiene que ser específico. En el caso de la acordada 40 va a durar lo mismo que el certificado de dominio, 30 días. Por eso ustedes tienen que aclarar que es acordada 40. Es acordada 40. Bien. Exactamente. Si se te vencieron los 30 días, es conveniente que las reiteres para mantenerlo bloqueado.
Tenemos la disposición técnica registral número 3 del 74, en el cual está prevista el levantamiento al solo efecto de escriturar. A ver, acá hay otro inconveniente que se está produciendo. El CPC permite, ¿no es cierto?, que ya lo hemos hablado, que se inscriba vía judicial la subasta. Entonces, no puedo pedir al solo efecto de escriturar. En este caso, tengo que pedir al solo efecto de inscribir dominio, porque si no el registro, si ve al solo efecto de escritura, le va a salir provisoria. Falta que me denuncie quién es el escribano que va a hacer la escritura. Entonces, eso. Miren lo que nos ha pasado. Había ingresado una anotación, una inscripción de una subasta y salió provisoria por la existencia de embargos. Después viene la orden, pero eso también tenemos que tener cuidado, porque si yo ya he bloqueado, porque el hecho de que yo haga una presentación, ya voy a bloquear el dominio, porque el principio de prioridad es el que rige en materia registral. Entonces yo tengo que mantener la prioridad de ese ingreso. Entonces todo lo que viene con posterioridad, si no es que ingresó provisorio y que se va a dar definitivo, todo va a estar condicionado a esto. Entonces repele todo lo demás, se repele por esta presentación. Entonces, ¿qué pasa? Viene para definitiva, ordénese el levantamiento de los embargos al solo efecto de escritura. Pero no. Entonces ahí, fíjense ustedes, tienen que solicitarle al juez al solo efecto de inscribir el dominio, en todo caso, porque ha venido vía judicial, porque si es al solo efecto de escritura, yo tengo que pedirle al escribano que va a realizar la escritura pública. Entonces, eso hay que fijarse bien. Si han decidido que también está previsto en el código, en el CPC, de que se protocolice, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, sí, si van a pedir al solo efecto de escritura, tiene que ser previo a que tenga ingreso al registro, previo. Entonces, ahí se van a levantar al solo efecto de escriturar y se tiene que denunciar cuál es el escribano. ¿Por qué se tiene que denunciar cuál es el escribano? Se tiene que denunciar porque es al solo efecto, es decir, que únicamente se va a considerar levantado ese embargo para la escritura de ese escribano, nada más. Porque es para eso que se está levantando, no para los demás. Entonces, de esa manera estamos evitando que el titular registral lo venda, se haga, dice, ya me levantaron el embargo, Flor, voy a entrar mío, porque ya pongamos que venció el certificado, entonces al caer el certificado ya está, entonces queda limpio, lo voy a vender aprovechando que han levantado el embargo. No. Se va a levantar al solo efecto de escriturar y tiene que denunciarse el escribano. Entonces, cuando ingrese esa escritura, ahí se va a tener por cancelado. Si no, el embargo como que subsiste. Entonces, eso. Bueno, después tenemos ya la disposición técnica registral 24, se tienen que presentar copias certificadas, si no van a llevar la rogatoria completísima, ¿no es cierto? Copia certificada, aunque tiene que estar completísima, lo mismo, porque si no se la vamos a sacar provisoria. Sí, sí, porque es como les digo, las copias certificadas se las devolvemos, porque eso es lo que ustedes le van a entregar a sus clientes. Las copias certificadas juntamente con la comunicación del registro. Entonces, para que sirva de título, que es lo que estuvimos hablando recién, tiene que estar la rogatoria completa. Entonces, me presentan las copias certificadas, que eso se les pasa mucho, las copias certificadas, pero bueno. ¿Y qué es lo que voy a pedir de la subasta? Los autos que decreta el remate, el que lo aprueba, el que ordena la puesta en posesión y su cumplimiento. O sea, el que ordenó la puesta y cuando después el oficial de justicia fue y lo puso, ¿no es cierto?, en posesión. El que tiene por abonado el precio y el que ordena la inscripción. Eso es lo que yo necesito. Lo necesito para inscripciones vía judicial, para inscripciones notariales que protocolicen, ¿no es cierto?, las actuaciones, incluso para el tracto abreviado, que puede darse.
son importantes estas, cualquiera, si falta alguna de estas, ¿no es cierto?, va a salir provisorio. Acuérdense que respecto a la compra en comisión, ¿no es cierto?, no procede en el caso de la ejecución hipotecaria. También establece el artículo 503 del CPC que en el caso de las compras en comisiones se tiene que presentar un escritito donde dentro del término de 3 días de la realizada la subasta, donde se denuncie quién es el comitente, ¿no es cierto? Y eso, si hay algo de eso, tienen que acompañarlo dentro de las copias certificadas, porque si no, si me presentan únicamente el acta de remate, ¿no es cierto?, ahí va a salir una persona que no es la que realmente compró el comitente. Entonces me tienen que incorporar ese escritito también en donde se denunció al comitente. Te dice el artículo 503 que dice dentro de los 3 días de realizada la subasta. Puede ocurrir que recién alguien me dijo de el fracaso de la subasta. Está prevista en el 525. Entonces, cuando ustedes se trate de un caso de fracaso de la subasta, tiene que rogarse de esa manera. En estos casos, obviamente que la aprobación de la subasta no la tenemos porque no hubo subasta, pero sí va a haber una resolución en donde va a decir que se lo tiene al acreedor, ¿no es cierto?, como que adquirió él, se dejó el inmueble a los efectos de cobrarse con el producido, con el valor del inmueble. La disposición técnico registral 26. Esta es importante, porque esta es la que va a producir el desplazamiento de todas las medidas que hayan ingresado después de realizada la subasta. Como yo les dije recién, el bloqueo registral, conforme a la acordada 40, se produce, pero después que se subastó, ya puede los términos en que ingresan al registro para inscribirse, pueden no ser que sea dentro de los 30 días, puede pasar un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que entren otros embargos, ¿no es cierto? Ya la acordada 40 se venció, ya se subastó, pero el registro no sabe nada. Entonces, de ahí también la importancia de la DTR 25, ¿no es cierto? Que yo avise de que se subastó, avise, porque si avisan, nosotros lo tomamos, entonces ya están avisados todos los demás. Supongamos que no se avisó, entraron embargos, entraron 10 embargos, y después viene la subasta. ¿Qué me dice la DTR 26? Que cuando ingrese el documento portante de la subasta, ya sea vía judicial o una escritura de protocolización, ¿no es cierto?, se van a desplazar todas las medidas a partir del momento en que se ordenó la subasta. Presten atención, que se ordenó la subasta, ¿se acuerdan que yo les dije el artículo 505 del CPC? Ahí, desde esa fecha se desplazan. No cuando se aprueba. La fecha de la aprobación es la que se tiene en cuenta a los fines registrales. Es la fecha que se publicita en el asiento de adjudicación en subasta. Pero la que desplaza es la que ordena. Es la del artículo 505 del CPC. Bueno, la rogatoria se tiene que llenar, como dijo acá la directora, está todo para no perder el tiempo respecto a eso, de cómo se tienen que llenar las rogatorias, están ahí en el sitio, está todo explicado, de todas maneras, cualquier duda, bueno, la vemos ya el martes.